El fútbol se transforma constantemente. Cada año vemos nuevos puestos, estructuras más complejas y una necesidad de cambio constante para evolucionar y competir en la elite. Hoy, el rol de director deportivo es clave para la organización, identidad y progreso de una institución, aunque sigue habiendo cierta reticencia a su figura, tanto desde los hinchas como desde cuerpos técnicos con miedo a perder voz, y directivos con presupuestos ajustados que no logran dimensionar la inversión que esto puede traerles. Pero, ¿qué es un director deportivo? ¿Cuáles son sus funciones y por qué es tan importante en el fútbol moderno? Quédense y responderemos estas preguntas y más. Recuerden darle un like y suscribirse si les parece interesante este contenido. Hace unas semanas en Argentina una noticia sobre el mundo River puso en debate el rol del director deportivo y la necesidad de su intervención. El nombre de Pablo Longoria comenzó a sonar, luego una serie de posibles incorporaciones que quedaron en la nada. Pero lo importante no es este caso en particular, sino los debates que surgieron por parte de hinchas y medios de comunicación, que hablaron de SAD encubierta, de supuesta inutilidad de Francesco Lioponcio, del rol de la Secretaría Técnica, del mercado de pases futuro y del uso de datos y scouting. Pero antes de responder uno por uno estos puntos, hablemos de lo primordial. Se puede definir al director deportivo como el máximo responsable de la planificación estratégica, la gestión del capital humano y la definición o profundización de la filosofía deportiva de un club. También actúa como un nexo entre el equipo y la dirigencia para asegurar el éxito a corto, mediano y largo plazo. Un mal director deportivo puede ser un eslabón más en una burocracia eterna que hay en los grandes clubes, pero uno estructurado, preparado y predispuesto es un alivio para los directivos que no siempre tienen por qué saber tomar decisiones futbolísticas, además de permitir la centralización de datos, problemáticas y recursos de los diferentes equipos que integran la institución. Algunos ejes claves de su rol son planificación de la plantilla. Aquí hay una labor conjunta con toda la Secretaría Técnica, ya que el director deportivo establece la filosofía, el camino a seguir, distribuye los roles y actúa como puente con el cuerpo técnico. La Secretaría está compuesta por un secretario, obviamente, scouts y analistas, y en algunos casos personas con distintos roles dedicados a los juveniles y su desarrollo. Esto es muy importante ya que el director deportivo necesita saber dónde distribuir el ojeo geográficamente, qué perfiles de jugadores se tienen, cuáles se necesita buscar, qué juveniles tienen mayor proyección y cómo distribuir de manera eficaz el presupuesto. Elección del entrenador. En caso de ser necesario, se encarga de la búsqueda y análisis de candidatos. Además, realiza seguimiento, análisis de rendimiento y evaluación de la metodología del entrenador actual, planteando objetivos para su continuidad. Gestión de cantera. Como dijimos antes, dependiendo del tamaño y presupuesto del club, variará la cantidad de personas que integran la secretaría. En clubes vendedores o con canteras prestigiosas, se debe priorizar la formación juvenil, haciendo un seguimiento constante, brindando conocimientos tácticos mediante análisis grupales e individuales y supervisando la correcta promoción al primer equipo. Economía. Se encarga de estabilizar los sueldos y gestionar los presupuestos en el mercado de pases. Comunicación. Informa a los directivos sobre la realidad deportiva. Trabaja en conjunto con el cuerpo técnico en posibles fichajes, juveniles y salidas, y actúa como portavoz ante la hinchada en momentos de crisis, quitando presión a los protagonistas dentro del campo. En cuanto a requisitos, no hay nada estrictamente establecido ni títulos obligatorios por parte de las asociaciones reguladoras. Si bien se busca gente con estudios y experiencia en gestión deportiva, manejo de idiomas y habilidades blandas desarrolladas, casos como el de Longoria, que fue escalando desde ser un simple scout, demuestran la ductilidad del puesto. Ya que volvimos a hablar de Longoria, cerremos este video con los debates surgidos en Argentina en estas semanas. Tema SAD encubierta. Entiendo el miedo de la pérdida de poder en la toma de decisiones, pero esto es tan exagerado que basta con entender que este rol es el de un empleado más, aunque con funciones más relevantes. Una estructura compleja, eficiente y económicamente viable no solo no privatiza la institución, sino que debería generar más ingresos disponibles tanto para el fútbol como para el resto de las actividades sociales del club. Tema Francesco Liponcio. Yo no me voy a meter en su inutilidad, sin embargo, ya mencionamos varias veces el rol de la Secretaría Técnica y por qué un director deportivo la potencia y no invade sus funciones. Este se ubica un escalón por encima, coordinando, gestionando y dando continuidad a este trabajo. Mercado de pases. La gestión económica, el análisis exhaustivo de los posibles fichajes y la identificación de juveniles que pueden explotar en el corto plazo para no taparlos es la finalidad principal de este rol. En equipos vendedores también se suma la correcta venta y el equilibrio con jugadores experimentados que pueden potenciarlos durante su desarrollo. Scouting y datos. En el fútbol argentino, especialmente entre los hinchas, se cree que esto solo existe en Europa o Brasil.
Me temo decirles a estos negacionistas que incluso algunos equipos de la primera C cuentan con videoanalistas y especialistas en ciencia de datos que utilizan dashboards en Power BI para la gestión de entrenamientos, cargas físicas, análisis individual y scouting. El director deportivo estandariza estos procesos y gestiona herramientas más profesionales para facilitar y optimizar el trabajo de su equipo. Hace poco, un reconocido periodista comentó que existen plataformas que ahora no se usan en River. Sin ánimo de corregirlo, aunque un poco sí, la gran mayoría de los clubes en el país ya las utiliza. Si no me creen, basta con revisar algunos perfiles de LinkedIn que comparten bastante de estas cosas. La más conocida es Y-Scout, que ofrece partidos de múltiples ligas del mundo y también la segmentación de estos videos por jugador, tipo de acción y equipo. Otras Transfer Room, donde, al mejor estilo de un videojuego, se listan jugadores disponibles para transferencia y otros clubes pueden acceder a ellos o mismo ofrecer lo suyo. En una reciente entrevista con Fútbol Neto Podcast, Matías Sarué, jefe de ojeadores de Lanús, menciona un caso de éxito en esta plataforma, con un equipo sudafricano que terminó comprando un jugador de la institución. Recomiendo completamente escucharla toda porque es de valor incalculable. Esto es todo por hoy, espero no haberme extendido demasiado y haber sido claro con este rol. Cualquier corrección, aporte o consulta tienen los comentarios disponibles para hacérmelo llegar. También entender de que, al ser algo relativamente nuevo, no siempre cumple exactamente estas funciones, a veces muchas menos y otras muchas más. Si quieren que hable de algún tema en particular, no duden en dejarlo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos la próxima.